Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast del Viejo Club. Ya sé que nos hemos estado un poco perdidos, pero hoy estamos grabando un capítulo muy especial. Tenemos un invitado muy importante que ya tenía ganas de invitarlo. En la semana nos comunicamos y quiero presentarlos. Por favor, preséntate. Hola, buenas tardes, buenas noches según el horario que estén viendo el video. Mi nombre es Fernando del Valle, profesor universitario, por ahí de 12, 13 años de experiencia en la docencia, ingeniero químico de profesión, con unos cuantos años de experiencia también en la industria, sobre todo en la industria minera, y luego pues por ahí unos posgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno. Pues con mucho gusto estar aquí con mi colega Bala, ya viejo conocido. Le empecé a hablar porque traía una playera del Santos Sí, una chamarra. Los ponemos en contexto más o menos. Nosotros nos conocimos en un gimnasio. Igual hay, en un momento que tuve fitness, querer ser deportista, para así. Y acá el buen Fer, el colega, así es como nos decimos de cariño, pues se me acercó y nos pusimos a platicar sobre una chamarra que yo tengo de un equipo, pues que no, que es muy poco común aquí en la ciudad de Pueblo que veas personas que le vayan al Santos Laguna y pues qué mejor que alguien te lo reconozca que alguien de allá. sí, exactamente, soy de Gómez Palacio, Durango, es una de las ciudades que forma parte de la región conocida como la comarca lagunera en las fronteras de Durango y Coahuila. Y pues me llamó la atención verlo, ¿no? Aunque ya pasó mi época pambolera, donde le iba al Santos Laguna y a los Pumas de la universidad, pues siempre me llama la atención ver a alguien, el sentido de pertenencia te llama y pues por eso le empecé a hablar y la verdad una persona muy agradable, mi colega Bala, efectivamente yo utilizo ese apodo para dirigirme a las personas, sobre todo cuando sé que estudian alguna ingeniería o son estudiantes, porque creo que en cierta forma todos somos iguales y es una bonita manera de llamarlos para que no se me olvide a veces cómo dirigirme a ellos. Pues mucho gusto de tenerte aquí, Fer. Un placer, de Gracias. verdad. Pues si gusta vamos empezando con el tema que tú me comentaste que te interesa mucho platicar. ¿Y qué te parece si de ahí si se van derivando varios temas? Pues vamos tocando puntos, vamos pues dividiendo opiniones y igualamos en unas, empatamos. Entonces, al fin y al cabo, el fin de este podcast, como lo he dicho siempre, es que se identifiquen con una de las dos personas, ya sea contigo o conmigo, en cada una de las ideas que se expresan. Y si en caso de que no se, las personas no se sienten identificadas con ninguna de las dos, ya saben que en la caja de comentarios pueden dejar su opinión respecto a los temas que se vayan tocando, pues de manera respetuosa. Ya saben que siempre hemos tratado de nunca vender verdades únicas porque no existe. Pues, Ah, muy buen apunte. De hecho, yo quería comenzar mi discusión con eso, precisamente. Nadie es dueño de la verdad. Quien lo presuma, pues es un mentiroso, ¿no? Hay muchísimas disertaciones a qué es la verdad y los místicos, tienen muy bonitas palabras al respecto. Dicen que es aquella joven, eh, eternamente joven y bella, aunque eterna, que sigue el pensador enamorado y que nunca alcanza porque es muy veloz y aún así se conforma el verdadero buscador de la verdad con arrancar una que otra vez una bella sonrisa. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar que como nadie es dueño de la verdad, luego entonces yo tampoco soy dueño de la verdad. Yo aquí comparto algunas cosas que creo que se deben de poner en la mesa. Y bueno, esto del pensamiento único, yo lo propongo porque yo creo que tú hablas de cosas muy... Aquí en tu blog, en el viejo club, que yo soy fan, suscríbanse por favor. gracias. Este, yo creo que es uno de esos temas que están a lo mejor no directamente relacionados, pero sí que entrelazan a todas estas cosas que están ocurriendo en este mundo tan cambiante, en esto que nos está ocurriendo, en estas luchas sociales y un montón de cosas que están involucradas que se entrelazan directamente con esto. Así que, correcto, va a dar mucho de qué hablar porque hay muchísimos temas
y por eso quería estar acá y de nuevo gracias por la invitación. Sí, igual como tú dices, muchos filósofos, los grandes filósofos griegos, pues realmente podrían haber dicho las verdades. No recuerdo bien de quién es la frase de no existen verdades absolutas y al decir que no existen verdades absolutas tampoco esto es una verdad. No recuerdo el nombre de quién fue el filósofo que dice esta frase, pero si la analizamos pues tiene mucha razón, ¿no? Porque cuántas veces en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, nos encontramos con personas que platicamos diferentes temas, ¿no? Tú sabes que hay temas muy polémicos, que es la religión, la política, el fútbol, que dividen opiniones y todo el mundo cree que tiene la verdad, pero realmente no. Fer, platícanos una experiencia tuya que hayas tenido con un colega, con una persona que en un tema que controversial, que sientes que una persona haya tenido el pensamiento único. Ah, mira, es interesante que me hagas esa pregunta. Mira, ahorita hay mucho reverberación por muchísimos temas, pero hablando de ciencia, casi podría decir que hay un pensamiento único con respecto a algo que se llama el calentamiento global antropogénico, así con todas sus letras, con sus apellidos. Y bueno, pues no tengo que dar mucho contexto. Desde principios de la década de los 2000, un documental donde uno de los principales portavoces de ese documental, el ex político Al Gore, quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos en la era de Bill Clinton, pues sale mencionando en este documental una verdad incómoda que derivado de las actividades humanas, la producción de dióxido de carbono se ha elevado, y esto ha aumentado la concentración de este químico en la atmósfera y presenta una serie de gráficas en donde se observa una aparente consonancia entre el aumento de estas concentraciones con el aumento aparente en la temperatura de la Tierra. Entonces, pues yo soy una persona que, reitero, sin tener eh, la verdad absoluta ni pretenderla tener jamás, creo que se debe de discutir un poco más estas ideas, ya que creo que hay varios argumentos que son tangibles, que no necesariamente se han puesto en la mesa y ahí he llegado a tener algún contrapunteo con personas que pues asumen estas realidades, donde principalmente la gente que los menciona ni siquiera son científicos, Sí, son gente... vaya, muchos de los políticos, como en Estados Unidos, como en México, pues no, a veces no son ni personas preparadas. Desconozco cómo funciona un poco la política, lo que sea en Estados Unidos, pero lo que sí podemos poner ejemplo claro, que aquí en México, pues muchas de las personas que llegan a tomar cargos políticos, pues son personas que a veces no tienen ni una licenciatura, no tienen un conocimiento concreto hacia un tema y dan su opinión en base a lo que personas atrás le llegan a decir. Ujú. Como tú dices, este vicepresidente a lo mejor jugó con la verdad y con los números. Tú sabes que al presentar estadísticas y todo eso, como en los documentales, se puede jugar con la verdad, ¿no? Tú puedes hacer qué tanto se puede hacer tan crítico o qué tanto no, o sea, qué tanto darle importancia a ciertos temas, igual como tú dices, el cambio climático. Sí, y mira, yo no digo que ellos estén totalmente equivocados, pero reitero, hay argumentos, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono no son solo por fuentes humanas, inmensamente mayores son las emisiones por los volcanes, así, una fuente natural. Ahora, el CO2, el dióxido de carbono, es un gas traza. ¿Qué significa? Que realmente en cuanto a la composición de la atmósfera terrestre, que principalmente es nitrógeno, oxígeno y otros gases más, incluyendo vapor de agua, ojo, hay más vapor de agua que CO2 en la atmósfera. El CO2 es una traza que podríamos de verdad decir que al menos en las capas cercanas a nosotros de la atmósfera, pues es tal vez un componente sí que no se puede despreciar, pero es ínfima la concentración. Ahora, ¿cómo entonces es que el CO2 puede tener tanta afectación? Y bueno, es debatible.
Ahora bien, hay otras voces no tan mencionadas y no tan escuchadas de este lado del mundo, sobre todo con científicos rusos, científicos chinos que tienen artículos publicados, arbitrados por gente seria, donde se menciona principalmente que el argumento podría llegar a ser ni siquiera terrestre, sino la actividad solar. De la Hay que podría ser una de las principales causas que afecten. Exactamente, hay gente que estudia el sol. Tú sabes que el sol tiene algo que se llaman las manchas solares. Hay una directa correspondencia desde que se observa el sol, más o menos hay un registro de unos cuantos, tal vez 100 años, más o menos aproximándolo, que se observa que a mayor número de manchas solares, mayor es la radiación térmica que llega hacia la Tierra. Entonces este número de manchas solares ha ido disminuyendo. Entonces se han hecho cálculos con métodos pues que están totalmente comprobados que la radiación térmica que llega hacia la Tierra es menor ahorita que la radiación térmica que emite la Tierra por su propia temperatura. Entonces estamos en un déficit energético. Incluso estos científicos rusos, Avi Marasatov, por ahí si quieres puedo en la caja de comentarios pasarte el Dejar artículo. el artículo para que quien esté Exactamente. interesado lo pueda leer y lo pueda googlear. Claro, él incluso va más allá, él dice, no hay calentamiento global ni antropogénico ni de ningún tipo, y estamos en las vísperas de una muy probable era de hielo. Sí, igual, ahorita que mencionas todo eso, no recuerdo, yo recuerdo ver un artículo en internet que mencionan que a lo mejor es un ciclo natural que nos está tocando, que la probabilidad de que nos tocara pues era muy grande, pero pues está pasando. O sea, se cree que es completamente natural el famoso cambio climático, que es un proceso por el cual pasa la Tierra. Se sabe que ya hubo una época, como mencionaste, de hielo, una era de Ujú. hielo que ya hubo, que fue comprobada. ¿Y qué tal si la Tierra realmente es como lo podemos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como una computadora, ¿no? Que está trabajando por 10 horas, va un momento que se va a llegar a apagar, pero ¿por qué? Porque tiene un sistema que va a hacer que se enfrío, para que no se llegue a descomponer. A lo mejor y la Tierra, una de sus funciones es esa, que se está de tanto, pues, que recibe la radiación, independientemente de todo lo que los diferentes factores que hay, pues a lo mejor es un método, como decirlo, de seguridad para equilibrar todo y así evitar pues catástrofes. Ujú, sí, sí, sí. Es que es correcto lo que tú mencionas, colega. Mira, supongamos que es cierto, que se está calentando la Tierra. Ya ha ocurrido ese calentamiento y ha resultado benéfico para la humanidad, donde incluso ha habido viñedos en Inglaterra que pues, históricamente tiene temperaturas bajas que no permiten el cultivo de este fruto, ¿no? Por ahí se maneja mucho el miedo, se maneja mucho que habrá grandes huracanes, grandes tormentas, pero la verdad es que estas siempre han ocurrido y siempre Sí, ha habido estas es cosas. parte de la naturaleza. ¿Tú crees que influye mucho eh, que se exagere todo esto y se vea como un apocalipsis por las películas que han salido? Ahorita que mencionas tú eso, yo recuerdo que de niño cuando salió la película 2012, decían que, no sé si el 18 de diciembre, no me acuerdo bien la fecha, iba a ser el fin del mundo. Porque esa película creo que se estrenaba así. No sé, el chiste que yo, siendo una persona, pues un niño, ve ese tipo de títulos y lo bombardean, pues el miedo en mí quedó, o sea, yo ese día no podía dormir y dije, pues si tengo que aceptar la muerte tan joven, adelante. Despierto y al otro día veo que todo sigue normal. ¿Tú crees que todo esto, los números se exageran para poder vender el tipo de noticia? Mira, somos seres emocionales, ¿no? Y para el cerebro humano, lo que ve, así sea ficción, él no distingue si es real o no. Entonces, hay una forma en que, por más que me pueda escuchar conspiranoico, que trato de no serlo, pero sí también trato de mantenerme, y ahorita hablo de ese punto, con puntos de vista extremos, considerar ambos puntos de vista extremos y entre ellos dos tomar un punto medio. Yo sí me doy cuenta que hay una cierta manipulación y hay una cierta agenda de los medios. Entonces, eh,
por ahí hay un dicho, ¿no? Creo que era de Eduardo Galeano, si quieres saber a quién le benefician las noticias, pues checa quién paga la tinta, ¿no? Entonces, creo que debemos de hacer un estudio concienzudo de qué está pasando, por qué se promueve tanto y por qué a veces se utiliza hasta cierto punto el miedo para manipular a la población. Yo podría quedarme callado y decir, bueno, está bien, ¿qué importa si hay calentamiento global? ¿Qué importa si sí? ¿Qué importa si no? Pero el problema es, y aquí ya viene lo que yo quiero discutir y poner en la mesa sobre el pensamiento único, es que cada quien tiene el derecho de opinar y hasta de pensar lo que todos queramos. Lo que todo el mundo puede llegar a creer en su... Exactamente. El problema es cuando se quiere imponer esa realidad. Eso es lo que yo creo que es el problema, ¿no? Entonces, no solo se está imponiendo este pensamiento, sino a partir de ello se están llevando acciones legales y económicas que pueden cambiar al mundo tal y como lo Sí, sería, conocemos. pues, por decirlo así, un tipo de adoctrinamiento que se está manejando para que, por decir, si todo va a ser cuadrado, todo cuadrado, o sea, cualquiera que sea círculo, triángulo, no tiene cavidad aquí, que es lo que lleva a radicalizar todo, ¿no? A hacer puntos extremistas que o estás con ellos o estás con ellos, pero no puedes ser neutro, o no puede haber entre un blanco y un blanco y negro, un gris, porque el gris no va a existir. Exactamente, lo has dicho perfecto, ¿no? Hay algo que en filosofía que se llama dialéctica. Y la dialéctica lo que busca precisamente es la confrontación de opuestos. Tú formulas a partir de tus ideas, observaciones, idealmente con el método científico, formulas una tesis. Y puede haber alguien que piense que tú estás equivocado, en la antítesis, y va a haber estos opuestos que aparentemente irreconciliables, que en un debate serio se pueden exponer estas ideas y a partir de ello generar Otra lo que idea. se conoce exactamente como la Una, antítesis, formar una la idea, síntesis, perdón. una síntesis que puede ser aceptada por todos, pero que tiene de dos partes, no solo de una. Porque fíjate, ahorita, pues que ya estamos entrando bien en el tema, en redes sociales se sabe que hay mucho pensamiento único. Tú sabes que a veces por publicar, me gusta cierta banda, ¿no? Tú sabes que va a llegar gente, pues, no, ¿cómo te va a gustar esa banda? Esta es mucho mejor. Igual los colores, ¿no? Que bien dice el dicho, para gustos colores. ¿Tú cómo ves que el pensamiento único pues yo siento que surge más ahora, se potencializa más en redes sociales? Sí, pues de nadie es secreto que hay algoritmos que promueven ciertas ideas. Por ahí de eso fue acusado, por ejemplo, Trump, cuando ganó la presidencia de los Estados Sí, Unidos, se le acusaba precisamente de utilizar los algoritmos a su favor para poder ganar las elecciones, ¿no? En ese sentido, y hablando de las redes sociales, reitero, cada quien es libre de pensar y de opinar como le mejor le parezca. Por ejemplo, el terraplanismo. ¿Sí? O sea, es total y absolutamente válido eso, pero ya que quieres imponer esa idea, sí, que incluso hay videos en YouTube que gente que explica y, o sea, se le ve pues seria, ¿no? O sea, como que es su verdad. Pues está bien, acepta lo que es tu verdad, pero no trates de obligar a las personas, empezarlas a ofender, empezarlas a decir que sus creencias son absurdas, porque tú crees que la tuya puede valer más que la de él. y sí, mira, y en ese sentido, otro punto a añadir a esta discusión, ¿por qué existe el terraplanismo? Bueno, primero que nada, porque hay un pensamiento único que te ha dicho, la Tierra es redonda, que realmente ni siquiera es redonda, es No, ovoide. sí, incluso hay imágenes de como que tiene como, es como un, bueno, círculo, pero tiene lados cóncavos, o sea, tiene como bolladuras, por decirlo así. Exactamente, sí, y esto es precisamente por la velocidad con la que se mueve, arrastrado por el sol mismo, que nos movemos por ahí de unos 70,000 kilómetros por segundo. Imagínate la velocidad impresionante. Ahora, no nadie o casi nadie conoce a Aristóteles, que hace varios cientos de años antes de Cristo, él ya había calculado con una precisión de 8 kilómetros la circunferencia de la Tierra. Imagínate, si en aquel entonces teníamos ya ese pensamiento de que la Tierra es redonda, y antes de Aristóteles, que aprendió de otros grandes maestros que no se mencionan en la literatura, pues, o sea, ¿cómo hemos retrocedido, no? Porque ha habido una imposición, porque no se les ha enseñado a las nuevas generaciones
a pensar y a razonar lo que se les enseña. Simplemente se dice, mira, Es esto. Sí, claro, ejemplo, la historia del terraplanismo, por lo que yo tengo conocimiento, igual me puedes corregir si estoy mal, que viene incluso de los españoles, de todo, cuando Cristóbal Colón quiere emprender su viaje, le dicen que al pasar al mar va a haber un momento que se va a caer, porque se exactamente. cree que la Tierra es plana. Ajá, Entonces, el terraplanismo, pues siempre ha existido personas con ese tipo de pensamiento que yo siento que surge en base a la imposición de religiosa. exactamente. Mira, pasa lo siguiente. Había una gran biblioteca en Alejandría, Egipto, que pues una mujer precisamente era la que estaba encargada de esta biblioteca, Hipatia de Alejandría. Y bueno, como dices, en aquel entonces, intereses muy oscuros, fueron a ese lugar y destruyeron todos los libros. Y bueno, no solo los libros destruyeron, también el cuerpo de Alejandra de Hipatia. Y a partir de ahí Se se modifica. considera, exactamente se considera como el tiempo en que inició la Edad Media tan oscura y tan terrible para la humanidad. Entonces hubo un retroceso porque todos estos libros eran libros reunidos por sacerdotes egipcios, los mismos que tuvieron la capacidad de construir tanta perfección como las pirámides de Egipto, la Esfinge y otros templos antiquísimos, ¿no? Se perdió todo ese conocimiento y se suplantó por tergiversaciones, porque ni siquiera puedo decir que sean ideas, inventadas por ellos, No, tergiversaciones. en base a un conocimiento sacaron otro y este conocimiento que ellos crearon a base de uno, pues fue el que dijeron es esto y en esto nos tenemos que basar. ¿Por qué? Porque destruyeron, por decir una verdad, ¿no? Por construir otra y con esa verdad querer dominar, pues por decirlo, las comunidades, o el planeta, vaya, el Mira, conocimiento. es que, como dicen, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Y es mejor tener esclavos que tener gente pensante y autocrítica. Y te decía, ¿no? Esta tergiversación de los libros sagrados. Yo sí soy deísta, yo sí creo que hay una causa la gran causa de todas las cosas, ¿no? Pero al tergiversar incluso libros que ya últimamente son tan denostados como la Biblia, no, el problema no es que se le haya modificado o que se haya cambiado en algunas traducciones su origen o su verdadero significado que se pretendía transmitir inicialmente, sino el problema es quién interpreta eso, ¿no? A veces la interpretación literal de las cosas pues sí te va a hacer pensar que estás leyendo una tontería, pero si de nuevo, vuelvo a lo mismo, si se enseñara a pensar a la gente, a interpretar con un conocimiento que antes existía y hoy pues ni siquiera se pone en la mesa, podríamos llegar a encontrar incluso una sabiduría importante a partir de esos libros. No solo la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, todos los libros para mí que son fundamento de alguna religión masiva tienen una importancia que es importante examinar de nuevo. Hay que aprender del ateísmo, estoy de acuerdo, ¿no? Que es puro racionalismo, estoy de acuerdo, gracias a él pues estamos grabando este video, ¿no? El método científico ha generado un avance importantísimo, pero, pero también dejar de lado ese conocimiento sagrado pues genera que la humanidad sí sea cada vez más inteligente tal vez, pero a lo mejor también se necesita ser cada vez más piadoso, ¿no? Cada vez más compasivo Sí, y porque sabemos que el conocimiento lleva al poder y a veces el poder es la debacle de muchas personas que ha pasado, pues ponemos ejemplos claros, Adolf Hitler, ¿no? Una persona que a base de ser rechazado en una universidad de arte, todo eso, él obtuvo conocimientos que lo llevó a obtener un poder, el poder de una nación, que hizo que, como dices tú, un pensamiento único, sí, único. único Ujú. hizo que quiso implementarlo en todo el mundo, hacer que los alemanes eran la raza superior a todos, que es lo que llevó pues, una gran catástrofe. Exactamente, mira, y si los nazis hubieran ganado, la historia sería otra, Sí, ¿no? sí, Ellos sí, habrían claro. tenido muy buenos motivos para asesinar a tanta gente. Y de hecho, si tú, mira, de nuevo vuelvo a lo mismo.
se nos pinta a Adolf Hitler como lo peor. No digo que lo esté defendiendo ni para nada, Pues ¿no? nada, Pero siempre ve el otro lado de la moneda que no exactamente. se explica. Adolf Hitler para los alemanes de aquella época, ya ha cambiado mucho después de que perdieron la Segunda Guerra, pero para los alemanes de aquella época, pues era lo que era, un héroe de guerra, ¿no? Un héroe que salvó muchísimas vidas durante la Primera Gran Guerra. Sí, uno de los motivos principales por qué Hitler empieza todo es porque en ese entonces los judíos pues eran unos pasados de lanza, ¿no? Eran gente que empezaba a acumular el poder y empezaban a hacer de las suyas. O sea, realmente el pueblo judío en cierto lado de la historia que se nos maneja en este lado es que ellos fueron víctimas, pero realmente hay que preguntarnos si esas víctimas fueron inocentes o realmente tenían un poco de culpa al causar un problema mayor. Y habría que checar en la historia quiénes eran esos judíos, si realmente salieron de la región que hoy es Palestina, si realmente esas personas tienen raíces en esos lugares, o si son de alguna otra parte, como por ejemplo regiones de Rusia u otros lados, ¿no? Y también poner en discusión que no solo los judíos fueron atacados, también los gitanos, los Sí, sí. homosexuales y otro Las tipo de personas de minorías, color, sí. exactamente, aunque en menor medida también fueron atacados y en otros lados pues también hubo segregaciones raciales. Es decir, hay muchísimas cosas que discutir y simplemente el irnos a un extremo y simplemente contar una historia o un lado de la historia es lo que nos quita un montón de conocimiento y un montón de información que, reitero, se tiene que discutir para crecer y para que no haya imposición aparte de ciertas ideas, ¿no? Pues muy bien, mira, aquí otro punto que me llama muy interesante que mencionaste es la religión, porque sabemos que en la religión se maneja mucho el pensamiento único, que ellos son dueños de la verdad y del conocimiento del por qué existe el todo, ¿no? Se cree, bueno, yo respeto mucho las religiones, yo soy una persona atea, ya lo he mencionado en muchos de los videos, pero yo quiero saber cuál es tu opinión acerca de ese pensamiento en bases religiosas. ¿Por qué crees que hay una diversidad cultural religiosa en el mundo? Mira, te voy a decir algo. Etimológicamente religión, religare significa reconectar. ¿Con quién? Pues con la divinidad. Muchas veces los comentarios en contra de la religión se basan desde el punto de vista judeocristiano, ¿no? Desde el punto de vista occidental, que es la religión que el judeocristianismo es la religión prevaleciente, ¿no? Entonces, a partir de los horrores, porque no hay otra forma como decirlos, que ha generado muchos de los actos de estos líderes religiosos que profesan estas ideas, pues es que se denosta y es que se degrada el pensamiento y de nuevo, a partir de las interpretaciones literales de muchas de las escrituras, de las sagradas escrituras, pues se piensa que son irracionales y tontas. Entonces, con el crecimiento del método científico, el apogeo de la ciencia y otras cosas más, pues es obviamente natural que mucha gente Empieza. deserte a partir de esas ideas y se dé cuenta que muchas de esas cosas no sirven, pero de nuevo, no se ha puesto a partir de la conciliación de los opuestos, no se ha puesto en la mesa que muchas de las más grandes lumbreras de la humanidad, de los más grandes genios, eran ocultistas, eran gente que tenía la visión de que existe una causa primordial de todo en el universo y a esto le llaman a la divinidad. Ya de ahí en más, el método por el cual lo obtienen, que de hecho ellos dicen, yo no he inventado nada, yo simplemente soy un canalizador de la verdad, de esa verdad que desciende hacia Un mí. intérprete hacia nosotros. Exactamente, y esto se puede hablar, te puedo decir desde Kepler, desde Copérnico, Newton, el mismo Einstein que hablaba de una cierta divinidad, los grandes filósofos que han puesto su piedra angular en la sociedad, desde el Sí, mismo Platón, Sócrates, ¿no? desde Stephen Hawking, también una persona que era muy cuestionada, le hacían muchas preguntas. Fíjate que es curioso, ¿no? Porque las personas más inteligentes, personas millonarias, todo eso, siempre se les pregunta por si creen en Dios o no.
puedes ver entrevistas de muchas personas importantes, siempre, esa pregunta siempre va a estar, ¿no? Es algo que las personas quieren saber cómo es que esas personas, si son por causas naturales o es porque un ser les da un don para llegar a donde están, para justificar el por qué tienen eso. Sí, Stephen Hawking, un reacio ateo durante toda su vida, a pesar de su condición, jamás tuvo, pues, ni siquiera miramientos en mencionar, siempre negó, pero al final de su existencia no reconoció una divinidad como tal, pero sí reconocía que muchas de las cosas que hay en el universo no se podían explicar, al menos con argumentos científicos, digámoslo entre comillas. Y bueno, pues se me ocurre, perdón por la frase, pero también por ahí dicen, decía Stephen Hawking, Dios no existe. Stephen Hawking 2017. Stephen Hawking no existe, Dios 2018. Pero bueno, son jergas y son cosas que se mencionan, ¿no? Para terminar, ¿no? Porque creo que ya estamos sobre la No, hora. continuemos, todavía tenemos Todavía bastante. tenemos tiempo. Sí, 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 sí. mira, de nuevo, quiero ir redondeando la idea, ¿no? Aquí tenemos una discusión, tú un declarado ateo, yo un deísta, no necesariamente judeocristiano, pero sí tratando de tomar piezas de varios lugares para encontrar de dónde viene esta sabiduría, ¿no? De dónde, una sabiduría desechada para favorecer a la razón y no para conjuntar también la sabiduría que nosotros tenemos que viene de otro lado, no, que no me quiero meter en esas cosas. Entonces, lo que yo digo es, puedes que ser terraplanista, pero te vas a topar con un examen por si quieres estudiar astrofísica que te va a hacer ir para atrás. Puedes ser terraplanista, pero te vas a topar con una realidad en la que no vas a poder estudiar en la academia de pilotos. Y puedes tener cualquier idea, pero en algún momento, si tu idea es equivocada, te vas a topar con una realidad. Ahora, nosotros seres humanos, pues somos ciegos cósmicamente hablando. Tú sabes que existe esto que se llama el espectro electromagnético, es como una especie de catálogo de toda la energía que existe en el universo, ¿no? Y desde la alta energía, digamos que es, pues digamos, los rayos gamas cósmicos, que incluso acaban con la vida a millones de kilómetros alrededor, contra las ondas de radio y otras fuentes de energía que nosotros no vemos, y de en medio de eso que hay el espectro visible, ¿no? Y nosotros decimos que vemos las cosas, pero no vemos ni toda la gama de energías, no vemos ni el ultravioleta, no vemos ni el infrarrojo, no vemos lo infinitamente grande, no vemos lo infinitamente pequeño. Y si viéramos todo eso, nos daríamos cuenta que somos una red energética entrelazada por ondas sinusoidales donde todo se conecta. Tú y yo realmente somos lo mismo, y el que está grabando también es exactamente lo mismo. Y el que está viendo este video, estamos unidos por una tela energética. Y si nos diéramos cuenta de eso, muchísimas cosas se derrumbarían y nos daríamos cuenta que esto, a lo que le llamamos la realidad, No que es la existe. percepción de los sentidos, no es real exactamente. Desde ahí ya estamos en otro canal, ya estamos en otra cosa. Entonces, a partir de esta mentira, porque eso es esta realidad, a partir de esta ilusión, pues construyamos puntos de acuerdo en donde no se imponga uno sobre otro, en donde la realidad ayude a construir cosas y canales para que progresemos. ¿Y qué es progresar para mí? Alcanzar la felicidad y bienestar de todos, sin Por igual. excepción, exactamente. Y no solamente el beneficio de unos cuantos que sacan una gran tajada por imponer sus ideas, cualesquiera que éstas sean. Entonces, si somos capaces de poner esos opuestos a partir de la dialéctica y sacar una tercera idea que nos ayude a crecer, y de esa tercera idea más ideas confrontadas, etcétera, etcétera, podremos empezar a decir que la humanidad de veras ha crecido, y no solamente tecnológicamente para generar distractores, para generar bombas nucleares, industria Sí, armamentista, que es la no, principal no basarnos en en el la valor Tierra. material, sino basarnos en encontrar más valores en otro tipo de cosas, porque estamos en un mundo materializado donde se nos vende la idea de que si tienes el teléfono último modelo, el carro, la mejor casa, los mejores estudios, pues es lo más importante. Realmente no, creo que hay que aprender a trascender y ver más realmente qué es lo que nos puede llevar a tener la felicidad, porque sabemos que la felicidad es subjetiva, es diferente para cada uno
de Claro. nosotros. Igual otro punto que quiero tocar contigo es sobre el ser divino. ¿Tú cómo imaginas una imagen hacia él? O sea, tú, para ti, ¿qué puede ser? O puede Mm, ser una persona, ¿tú crees que puede ser un tipo de energía? Hay algo que pues mencionaste, por ejemplo, o qué es el universo, que... Hay muchas formas de contestar esa pregunta. Y aquí viene otra cosa al respecto, ¿no? Sobre el pensamiento. Nos han mentido durante muchísimo tiempo. Y, y yo creo que la humanidad va a empezar a cambiar cuando nos demos cuenta quiénes somos realmente. Hay una inscripción bueno, había una inscripción en el antiguo templo de Delfos que decía: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Entonces, dentro de nosotros existe esa divinidad. Dentro de cada uno de nosotros hay un poder infinito. Sé que seguramente han escuchado esto en algún otro lugar, pero es verdad, ¿no? Esta realidad nos ha sido vedada porque nos han dicho que somos insignificantes, que nada podemos hacer para controlar nuestro destino, y la verdad es totalmente opuesta. Para mí la divinidad es la causa original de todas las cosas, y tal vez me podría remitir a un concepto que se llama el fractal. El fractal es en un sistema aparentemente caótico, cuando se observa a partir de la conciencia un patrón. Un fractal vendría a ser una porción pequeña de todo el sistema, que a su vez es la representación diminuta de todo el sistema. Entonces, en cierta manera, nosotros somos ese fractal, nosotros somos un fractal de la divinidad. Dicen las Sagradas Escrituras que los dioses dijeron: Hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros". Entonces, nosotros con esa capacidad también podemos crear, nosotros también podemos hacer. Si tuviera que contestarte muy brevemente tu pregunta: ¿quién es Dios o cómo es Dios? Diría: tú eres Dios. Sí, fíjate, que ahorita que mencionas eso, hay una frase que escuché en una serie la serie se llama Vikingos, y hay una escena que me gusta mucho, que es que al momento de morir un gran líder vikingo de los más importantes de la antigua Escandinavia, al momento de morir él dice que los dioses fueron creados para responder a los miedos que tiene el ser humano, que es miedo a responderse a sí mismo. El humano busca justificarle a un tercero porque no tiene el valor para justificarse a sí mismo sus actos. Entonces, por ejemplo, recordemos cuando la Santa Inquisición, en nombre de quién hacía las cosas, porque hay muchas personas que quitan la vida y dicen en nombre de Dios hago esto y así. ¿Por qué? Porque justifican sus actos. Entonces realmente, como comparto contigo la opinión de que nosotros podemos llegar a ser la divinidad, pero tenemos miedo de afrontar eso, y por eso es que existen diversas religiones para poder justificar, y todo eso es a lo que me conlleva el por qué existen diferentes tipos de guerras religiosas. Podemos poner ejemplos claros sobre lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa con Israel cuando se separa, se crea una nación, que sabemos que los judíos ortodoxos están en contra de la religión que se profesa en Israel, pero es por todo eso, porque al fin y al cabo, pues todas coinciden en que hay un ser divino, pero no se dan cuenta, y que a veces ese ser divino puede estar en nosotros y queremos construirlo hacia un tercero, y es lo que lleva a que hayan diferentes opiniones y englobe a un problema mayor. Eso que mencionas es clave, ¿no? Madurar es volvernos responsables de nuestros actos. Dice un principio jurídico que el desconocimiento de la ley no te exime de la ley misma, ¿no? O sea, si tú rompes la ley, no puedes aludir ¿A qué no sabías? a desconocimiento, ¿no? Y eso mismo pasa con la realidad. Si yo me tiro de un séptimo piso, pues la gravedad, la ley de la gravedad me Te va va. a destrozar los huesos. Y por más buena o mala persona que llegue a ser, eso no va a cambiar.
Si yo desconozco, por ejemplo, la resistencia mecánica de las vigas que utilizo para hacer una construcción y no hago muy buenos cálculos, la casa o el edificio se va a caer, por más buena fe que le ponga yo a las cosas que esté Por las leyes construyendo. básicas todo está. Exactamente, entonces, de nuevo, debemos de ser capaces de poder darle a las nuevas generaciones esta herramienta que es el pensamiento no único, sino crítico y analítico para poder entender la realidad y para poder de verdad interiorizar. Los grandes pedagogos dicen que pues uno como ser humano no puede de verdad asimilar un conocimiento como propio si no hay una emoción tras de sí. Es decir, debe de haber una experiencia y esa experiencia solo se puede lograr dándole a la persona, al educando, las herramientas para que él solito pueda sacar sus propias conclusiones y después confrontarlas con un tercero. Eso, en eso consiste y al final de cuentas eso es lo que yo quise poner en esta discusión. Si uno le da las cosas al otro, masticaditas, el alimento, imagínate, dárselo así al niño, pues este lo va a vomitar, le va a dar asco, pero si le damos la comida para que él solito la mastique y le dijera, pues él podrá asimilar los nutrientes y podrá entender muchas cosas. Es una analogía que se me ocurre para hablar de este tipo de temas. Pues muchas gracias, Fer, por haber asistido al podcast, por compartirnos tu idea. Gracias por la Eh, invitación. Temas muy interesantes que nos puedes seguir dando para pláticas más. ¿Qué te parece si dejamos abierta la invitación para poder platicar más de diferentes temas? Veo que estás muy abierto pues, a debatir, platicar diferentes puntos de vista. ¿Y te parecería hacer una serie de capítulos analizando, profundizando más diferentes temas que se mencionaron? Que vaya, si fueran unas embarraditas, tú como alguien pues con mucho conocimiento y todo eso, seguirnos compartiendo tu conocimiento. No, hombre, yo encantado porque si por algo quise venir acá y si por algo quise poner en discusión este tema es porque creo que aquí precisamente se hace eso, ¿no? El pensamiento crítico, la dialéctica, porque varias veces ustedes mismos, los creadores de este blog, junto con los invitados, pues tienen este diálogo y a partir de él tienen sacan estas conclusiones o diferentes conclusiones. Y me da mucho gusto que estés incursionando en esto, aunque ya tienes un rato. Me da mucho gusto, creo que de verdad este blog tiene su valor de nuevo para quien por ahí, por causa fortuita, se tope con este video. De verdad, suscríbanse porque yo soy fan de este blog, El Viejo Club. Pues muchas gracias, Fer. Gente, no olviden darle like, compartir, dejar en la caja de comentarios sus opiniones y muchas gracias. Suscríbanse al canal.